Hola, hola, ¿cómo están? Uno probando, probando. Hola, hola, hola. Esperando, como siempre, a todos mis seguidores. ¿Cómo les va? Hola, hola, ¿cómo están? Voy a esperar nada más que se una conmigo mi compañera Mara Carriza, locutora nacional, quien va a llegar la conducción de la radio y entrevista del día de la fecha. Hola, hola. Bueno, el tema de hoy es muy interesante. Gracias por estar a todos. Hoy vamos a hablar en minutos nada más. Ahora cuando se una mi compañera de radio de todos los miércoles a las 17 horas, 17 y monedas, sí, nada más. Esperando a la locutora nacional Mara Carrizo. Ahí la encuentro a Mara. Hola, ¿cómo les va a todos? Ya mismo se une conmigo Mara Carrizo, quien va a conducir, como siempre, la charla de todo. Estamos esperando a Mara a ver si se une. Mara, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo estás? Aquí estamos. Muy buenas tardes. Bien, Mara, todo tuyo. Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos. Aquí estamos una vez más, como todos los miércoles, a partir de la hora 17 con esta propuesta que es Haciendo Radio en Vivo con la doctora Amalia Fensor en la conducción, Mara Carrizo quienes habla desde la provincia de Buenos Aires. Ella nos acompaña allí y por supuesto desde la zona de Cuyo, en la provincia de San Juan, quien les habla, Mara Carrizo, hoy invitándoles una vez más a estos encuentros que mantenemos a través de esta red que es Instagram con esta propuesta, Haciendo Radio en Vivo. Y el tema del día, qué tema con el cual hoy marcamos el comienzo de un nuevo mes de septiembre, y cómo se puede renegociar un contrato ya firmado con la aparición del COVID. Ustedes saben que la cuarentena, más allá del tema sanitario y social, ha obligado a alterar diferentes aspectos de la vida comercial y de la prestación de los servicios propiamente dicho, por lo cual se están produciendo masivas rescisiones, también modificaciones en los contratos, y esto precisamente será uno de los temas que hoy vamos a estar abordando. Hay eventos que se deben suspender, provisiones que no se pueden concretar con este tema de la cuarentena, hay compromisos de pago que se tornan imposibles poder cumplir por este desplome de facturación precisamente que hay, y todo esto lleva a una revisión general de los contratos en este marco de excepción que se ha presentado con este tema de la pandemia. Y esto le pasa a todo tipo de empresas, también a las personas, y es por eso que hoy nuevamente convocamos a la doctora Amalia Fensore, ella quien hoy nos va a estar precisamente hablando sobre este tema. Ustedes saben que la doctora Amalia Fensore es abogada, es especialista en derecho empresario y societario, además es profesora, docente de la UBA, conferencista, escritora, y una vez más nos acompaña para tratar este tema. Doctora Amalia Fensore, bienvenida a su espacio, bienvenida a esta tarde y hoy con este tema. ¿Cómo se puede renegociar un contrato ya firmado con la aparición del COVID? Hola, Mara, muy buenas tardes. Acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, te cuento, Mara, que hace, mejor dicho, mucho frío y aparte es un diluvio desde ayer a la madrugada. No para, es constante la lluvia. Con lo cual creo que da, como dicen los chicos más jóvenes o los fieles seguidores de la comunidad de Instagram, da para quedarse en casa y para, ¿por qué no escucharnos sobre un tema tan interesante como dijiste o mencionaste, mejor dicho, vos, Mara, que es cómo renegociar o volver a negociar, mejor dicho, los contratos que están firmados en esta época de, bueno, pusimos el título en el flyer de lo que es lo que sería COVID, pero obviamente es época de pandemia, o también, ¿por qué no? Para que la gente lo tome en cuenta, espero que no, pero si pasara alguna emergencia sanitaria o de otra índole en el futuro. ¿Todo bien, Mara? ¿Cómo está San Sí. Juan?
En San Juan tenemos un sol maravilloso que nos acompaña en esta jornada. Hemos empezado un mes de septiembre con un clima bastante positivo en cuanto a la temperatura, con un sol sanjuanino siempre Bien. presente. Así que la verdad que muy bien. Muy bien, le vamos a mandar un poquito de sol para allá, para Buenos Aires. Sí, hace falta, hace falta. A mí me gusta la lluvia, ¿eh? Y más ahora bueno, no es que voy a ir afuera porque acá, fíjate, estamos en medio del pico, pero sí, sabés que acá, por un tema económico, no sé, allá en San Juan, capaz ya estaban, algunos lugares al aire libre se podía tomar algo, vos sabés que soy fanática del café, Sí. no lo agarré todavía, pero sí tengo mi tecito, porque bueno, y bueno, me tiento, pero digo no, me quedo en casa, como dice, como bueno, como recomiendan todos. Así que bueno, si te parece empezamos y bueno, vos me preguntaste, Mara, hice una breve introducción para toda la comunidad tuya y mía que nos está siguiendo y que algunos nos preguntan desde dónde estamos. No estamos las dos en el mismo lugar físicamente, pero me refiero en la misma jurisdicción. Estamos obviamente, tú desde San Juan, en zona Cuyo, y yo desde acá, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicho esto, voy a contestarte una de tus primeras preguntas, gracias por la presentación. Bueno, obviamente los contratos son muy importantes para las partes, cualquier tipo de contrato, Mara, Sí. no solo, por ejemplo, un contrato de locación, sino cualquier tipo de contrato civil y comercial. Y obviamente se hacen para que sean cumplidos. Y fíjate vos que en el medio digamos, de esta pandemia, hay muchas personas que antes firmaron diferentes tipos de contratos. Suponte un contrato de locación, un contrato bueno, de otro tipo de características, un contrato comercial, por ejemplo, ¿sí? Entonces, agropecuario, etcétera, todo lo que sea civil y comercial. Y uno se pregunta, ¿qué pasa con esos contratos que quizás de repente, y esto se ve mucho, te mencioné la ocasión porque se ve mucho en los alquileres, no lo puedo cumplir por esta circunstancia, entre comillas, podemos decir de fuerza mayor, casos cortitos, temas que ahora vamos a ver, o estos temas que menciona la normativa específicamente del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Qué pasa entonces con estos contratos, para que la gente entienda, aquella que no es abogada, que firmaron y por qué circunstancias, por ejemplo la pandemia, no podemos cumplirlo o se nos hace complicado? Entonces, bueno, obviamente uno actúa siempre de buena fe, Mara, antes y en el medio de la pandemia, más que nada las partes. Y lo que se pretende es que, bueno, que obviamente se llegue a lo que es la posibilidad de llegar a un acuerdo. Por eso yo utilizo esta palabra de lo que es renegociación. Volver a negociar esas cláusulas que las partes firmaron en su momento para tratar de que se realice lo mejor posible, o sea, mejor dicho, se cumpla lo mejor posible ese contrato civil o comercial. Obviamente, estos conceptos que te voy diciendo y que se van agarrando así en el aire en cuanto a lo que es fuerza mayor, caso fortuito, esto de la teoría de imprevisión para algún abogado que nos está escuchando, Sí. bueno, son conceptos que toman mucha fuerza a la hora de, obviamente, hacerse la renegociación en estos momentos. Entonces, bueno, creo que cuando hablamos entonces de lo que es imprevisión, teoría de la imprevisión, digamos, deben darse ciertas condiciones, que ahora si querés vos me podés preguntar tranquilamente sobre el tema, o estos conceptos. Exactamente. Ya entrando de lleno a este programa, agradecemos a todos los que se van sumando, a Laura, un estudiante de Derecho también que nos acompaña, a Carlos, a Mercedes, a Maggie, que están dando el presente acompañándonos a través de esta transmisión que tenemos todos los miércoles a través de Instagram. Y con este tema escuchamos recién, como lo estaba comentando usted, doctora, sobre esto de la teoría de imprevisión. ¿A qué nos referimos? ¿En qué consiste esta teoría de imprevisión? ¿Y cómo puede ayudar a las personas que firmaron un contrato que es de imposible cumplimiento? Primero, todo bien por el formalismo, Mara, yo te adoro, sos una amiga ya, pero decime Amalia, la gente ya sabe que se supone, dicen que soy abogada, ponele que sí, y vos también, Mara, sos una excelente locutora, si no yo te voy a decir, Bueno, dígame usted locutora nacional, no, relajémonos, porque bueno, bueno, es así, pero dicho esto,
uno no cambia por decirse Amalia o Mara, igual te agradezco el respeto, lo es mutuo, lo mismo yo cuando te digo Mara. Sí. Bueno, tu pregunta, bueno, decime de vuelta porque me perdí ya. ¿En qué consiste, en qué consiste la teoría de imprevisión cuando las personas que firman un contrato, bueno, ven que de una manera u otra es imposible casi dar el cumplimiento al mismo? Bien, bueno, la teoría de la imprevisión, porque si no suena, bueno, esto lo digo más que nada para los abogados, pero también quiero que entienda cualquier tipo de público, está regulada, porque siempre hay una normativa en lo que es el aspecto jurídico, y lo que no está normado se busca en los hechos, en la jurisprudencia, doctrina, Mara. La teoría de la imprevisión está, obviamente, la encontramos en el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Más precisamente para aquel que me gusta un poco más derecho, el artículo 1091 del Código Civil y Comercial de la Nación, y obviamente es un contrato que se aplica para aquellos contratos que están vigentes, como yo lo que te dije recién, esos contratos que suponte firmamos, ¿sí? Antes de la pandemia, que obviamente están vigentes, un contrato que suponte firmé a fin de año o hace un año, vigente hay que ver el plazo, ¿no? Suponte que un contrato a fin de año del 2019 y lo hice por 2 años, porque antes la ley era por 2 años, en medio acordate que tratamos de alquileres y por 3. Bueno, vos me decís, el contrato está vigente, pero las circunstancias cambiaron. Entonces, esta teoría de previsión de este artículo 1091 del Código Civil y Comercial de la Nación me dice que en principio es onerosa, es gratuita, para que, o sea, se dan esos contratos que pueden ser onerosos, gratuitos, obviamente no tiene que ser porque sí o sí donde haya plata, dinero, para que la gente entienda, y frente a una catástrofe, por ejemplo, el caso de la pandemia, ¿sí? Frente a esta catástrofe mundial que estamos viviendo, mejor dicho, se aplica esta teoría. ¿Por qué? Porque la teoría viene, ¿sí?, a plantear el derecho, esto de decir, bueno, a ver, renegociemos, obviamente ante un hecho extraordinario, y obviamente las partes tienen que estar de acuerdo. Si no lo están, vemos la forma de regularizarlo, extrajudicialmente o judicialmente, pero se aplica más que nada una renegociación, si vos querés decirlo, en el caso que haya una catástrofe, un hecho extraordinario. Bien. Como bien vamos a decir después, las diferencias, fuerza mayor, caso fortuito, pero fíjate o quédate con este concepto. Es una teoría que viene a, diríamos, actuar en medio de algo extraordinario, un hecho extraordinario que no era imprevisible, ¿sí? Imprevisible. Exactamente. Es decir, que sería la posibilidad de abrir un camino de diálogo para que las partes puedan renegociar estas obligaciones que habían contraído con anterioridad, doctora. ¿Amalia? Exactamente, Amalia, Amalia. exactamente, igual no importa. Exactamente, o sea, hay que tener en cuenta que, o sea, a ver, cuál es el caso, obviamente tomar en cuenta que pase una circunstancia como por ejemplo en este caso la pandemia, ¿sí? Y a su vez va a depender, ¿sí?, de la situación también, de la parte persona humana o las partes que firmaron o de las partes que sean empresas también, pueden ser personas jurídicas. Ver también cuál es el negocio, el objeto del contrato al cual tendríamos en cuestión, ¿no es cierto?, ante este hecho. Amalia, y en este caso puede existir, como siempre, que la negociación no sea del todo positiva y que haya una de las partes que no quiera renegociar de manera amistosa, por decirlo de alguna manera. ¿Qué sucede en esos casos si no se logra esa renegociación positiva, digamos? A ver, por un lado, aclaro algo, ¿no? Eh, Hay obligaciones siempre de las dos partes, Sí. donde justamente cada una tiene la posibilidad de hacer un reajuste en ese contrato de forma extrajudicial. Estamos hablando de una negociación o renegociación, y esto es fuera de lo que es judicialmente. No porque en su momento, me puede decir cualquiera que nos está escuchando, estaba de feria extraordinaria el Poder Judicial, sino porque uno intenta siempre, acordate la charla anterior del miércoles pasado, y aquellos que no tuvieron la posibilidad de vernos, que vean en grabados, tanto en mi Instagram como el tuyo, el tema de lo que es arbitraje, mediación, conciliación. Entonces, uno lo que busca con esta teoría es renegociar para hacer un reajuste en ese contrato y a su vez, obviamente, que sea de forma extrajudicial. Ahora, como bien decís vos, la idea es esa. Si yo no llego a ese acuerdo, como bien me dijiste, de manera amistosa, ¿sí?,
o no lo logro, las partes obviamente ahí sí pueden hacer que se demande judicialmente. No es que sí o sí tengo que lograr la renegociación. Uno lo intenta, sería lo más productivo para ambas partes y mucho más rápido, más eficiente, solucionar algo extrajudicialmente, como pasa con todos los tipos de problemas o situaciones jurídicas o de la vida, ¿sí? Pero bueno, si no logramos esta negociación amistosa, entre comillas, como bien dijiste, muy bien vos, Mara, entonces obviamente no me queda otra alternativa que recurrir judicialmente. Ahora bien, Mara, en ese caso que uno recurra ante el juez, ¿sí? Quien va justamente a tomar la causa, va a analizar las diferentes pautas y tratar de llegar al acuerdo que nosotras no pudimos llegar, suponte, ¿sí? Siendo partes de un contrato de manera extrajudicial, lo que sí va a lograr el juez es hacer lo imposible, lo que no pudimos hacer nosotros por fuera, y obviamente siempre con estos conceptos que van a flotar constantemente, más que nada en este aspecto de la renegociación amistosa, ¿no? En este caso, que es la buena fe de las partes, la debida diligencia, etcétera. Lo más importante tiene que ver con esto de tratar de no llegar judicialmente, pero no es que la vía se agota ahí, puedo ir, puedo ir judicialmente. Amalia, ¿y también existen otras herramientas legales que cuentan aquellos que firmaron este contrato y que hoy, por esta situación extraordinaria, como recién lo comentabas, del COVID, no lo pueden realizar como antes lo habían planificado? ¿Hay otras herramientas que se puedan tener allí legalmente? Sí, bueno, la primera es la que explicamos hace un ratito, que es la teoría de la imprevisión, la que establece el artículo, la que es conforme al artículo 1091 del Código Civil y Comercial de la Nación. Después también, Mara, tenemos otras, como por ejemplo, creo que te las mencioné, pero no las expliqué, esto de estos conceptos de suponte, el 1730, que regula el Código Civil y Comercial de la Nación, sí, ese artículo, que tiene que ver con esto del caso fortuito fuerza mayor. Como bien dice la palabra, tiene que ser algo de fuerza mayor, algo que obviamente no se pudo prever, ¿sí? Entonces, como no se pudo evitar, uno utiliza esta teoría de caso fortuito, fuerza mayor, que es la del artículo 1730 del Código Civil y Comercial de la Nación, segunda herramienta importante a la hora de negociar, independientemente de lo que hablamos antes, ¿sí? De lo que habíamos hablado anteriormente, perfecto. Y cuando hablamos de estas renegociaciones, ¿cuáles serían esos requisitos para que un hecho, sea el caso fortuito o este de fuerza mayor que se ha nombrado recién, pueda ser usado para negociar? Bien, los requisitos, por un lado, tenemos el tema de que tiene que ser imprevisible, sí, eso lo hablamos obviamente antes, Sí. donde yo no lo pude prever, no pudo haber sido previsto, mejor dicho, por ninguna de las partes, pero por ninguna de las partes, no tiene que haber tenido conocimiento, ni por vos ni por yo, por ejemplo. Entonces, a su vez debe ser inevitable, como fue el caso de la pandemia, algo que no se puede evitar, Claro. ¿sí? Valga la redundancia. Lógicamente, no lo puedo prever, no lo puedo evitar. E incluso aún si yo lo pudiera, o si se hubiera podido prever, pero no pudo evitarse, también podría tratarse en este caso de caso fortuito, es decir, de esta teoría que estamos haciendo hincapié, que es el artículo 730 del Código Civil y Comercial de la Nación. Lo fundamental es que obviamente nadie puede obligarse en ese momento porque obviamente es algo que fue imprevisto, Claro. ¿sí? Entonces decimos que es imprevisible, inevitable, por así decir, y que obviamente es ajeno a las partes. Esto es lo más importante, porque ni vos ni yo tenemos, diríamos, la responsabilidad de que este hecho que viene, sea por fuerza mayor, por caso fortuito, por teoría de la imprevisión, temas que hablamos hace un ratito, este hecho que vino no lo pudimos nosotros de ninguna manera fue ajeno, ¿sí? Fue algo como la pandemia, es algo ajeno, es mundial, es una emergencia, en este caso sanitaria, con la cual ni vos ni yo, por más que firmemos, podemos hacernos cargo de eso. Por eso el tema de la renegociación tan importante y obviamente esto de facilitarse o facilitar el buen profesional, en este caso un abogado
o bueno, alguno que participe, algún árbitro o amigable componedor, algún mediador, para que las partes, en este caso vos y yo, suponte que somos las partes de un contrato, bueno, renegociemos y bueno, obviamente podamos salir adelante en el medio de esta pandemia, por ejemplo, es un caso típico, lo que pasó ahora y se ha visto en muchísimos contratos, Mara. Exactamente, y más en esta situación que se está dando y cuando nombramos estos requisitos, ¿hay algún otro que podamos tener en cuenta o esos son los que tenemos que subrayar, digamos, como los más importantes, o hay algunos otros? A ver, tiene que ser, aparte de ser inevitable, de ser ajeno a las partes, que no se puede prever, obviamente, tiene que ser sobreviniente, está bien lo que digo. Sí, Sí, no debe haber sido conocido ni existido en el momento que yo y vos, suponte, o vos y yo, mejor dicho, firmamos el el contrato. contrato. O sea, tiene que ser luego de haber firmado el contrato, porque si vos tenías o yo el mínimo conocimiento de que esto podía existir, estas teorías no podrían utilizar. Tienen que darse en el transcurso del tiempo del plazo de ese contrato, ¿sí? Por eso yo dije al comienzo, suponte un contrato de locación que firmamos a fin de año, 2019, por ejemplo, y de repente pasa lo de la pandemia, entonces esto regiría ahora, por ejemplo, lo podríamos aplicar cuando esto vino después de lo que firmamos en diciembre. La pandemia fue en marzo y la Exacto. renegociación también va a ser posterior, ¿sí? Bien. Esto Amalia, tiene que darse, estas tres sí, características son importantes, sí, ¿sí? sí, sí. Sí, Y Mara. bueno, también vamos a ir saludando porque hoy estamos con muchos oyentes y televidentes que se van sumando a Luchi, también a Sabores Distribuciones, a Agus, a Juanpi, a Brittany que nos acompañan, a Oscar también que se ha sumado, que nos manda un saludo allí. Así que bueno, muchísimas gracias a ellos por estar y también por estar permaneciendo allí con los corazoncitos, todos los presentes que nos envían a través de este contacto que mantenemos todos los miércoles a partir de la hora 17 con la doctora Amalia Fensore, haciendo radio juntas. Ella desde Buenos Aires, yo desde aquí, desde la provincia de San Juan, Mara Carrizo, quien les habla. Continuando con este tema, Amalia. Por ahora separada. Por ahora. Recorrémosle a la Por gente ahora. porque las personas que se van incorporando no lo saben. Siempre viajo y lamentablemente ahora mis viajes son por Zoom, digamos. Entonces, por eso es que tenemos que hacer o seguir con la radio de esta forma. Lo hacíamos siempre, obviamente, en estudios, como corresponde, Sí. por teléfono, y bueno, y ahora, obviamente, por el tema de la pandemia, por un hecho imprevisto. Por un hecho imprevisto y donde nos hemos Tenemos que reinventado. hacerlo así. Exactamente, nos Pero hemos... para aquellos que también no nos conocen y que, bueno, esto viene hace mucho, es un trabajo que ambas hacemos en conjunto, Sí. eh, hace muchísimo, empezamos allá en San Juan, y bueno, recorriendo toda la zona Cuyo y después, bueno, siguiendo por la distancia o trabajo así. Ojalá que muy pronto podamos ya estar nuevamente en estudio, trabajando como corresponde y que toda esta situación se pueda superar de grata manera para todo el territorio nacional. También estamos llegando a través de esta forma nueva de contacto del Instagram a diferentes puntos, no tan solo dentro del territorio nacional. Entonces eso también es algo que nos llena de orgullo y de placer de poder llegar con toda esta información para quienes nos siguen a través de las redes sociales. Y continuando con el tema de hoy, Amalia, con estas formas que nos has estado comentando, estas normas pueden ayudar a aquel que firmó un contrato y que no puede cumplirlo en sí, por todos estos casos fortuitos que se han presentado. Claro que sí, Mara, o sea, justamente el tema más importante del día o de la charla tenía que ver con esto de la renegociación, me quedo con ese concepto, ¿no? Entonces, esto ayuda a las partes, ¿sí? O a los clientes que uno tenga como profesional a la hora de, bueno, renegociar, porque obviamente se evitan, por un lado, todo lo que es el tema judicial, ¿sí? Además, van a acelerar los tiempos y además acelera
a las partes lo que es la mecánica de que se cumpla el contrato, ¿sí? Ellos pueden perder, suponte, mucho dinero también, Mara, Claro. por el tema de que está paralizado, entonces, obviamente, con esta nueva, bueno, estas teorías que mencionamos, que son nuevas, ya existen en el Código Civil y Comercial de la Nación, uno lo que trata de hacer es, bueno, mejorar esa situación y el beneficio va a ser de las partes, va a ser mutuo, suponte que fuera nuestro, somos partes de un contrato, sí. Es mutuo, es mucho más rápido, más eficiente, no quiero decir que no lo sea judicialmente, pero obviamente ya judicialmente y más con todo lo que estamos viviendo, imagínate todo vía digital, etcétera, conviene muchísimo desde ya que lo arreglemos entre nosotras mediante, bueno, una negociación y obvio siempre también un profesional, o bueno, si no las partes, si son, no sé, tienen conocimiento, lo pueden hacer tranquilamente, si se aconseja que vayan al profesional, pero el tema es que es mucho más rápido, más eficaz y los beneficios van a ser muchos. La agilidad, ¿no? Las partes, sí. Pueden ser sociedades, empresas, ¿no? Pueden ser más de 2 personas, ojo, ¿sí? La agilidad y la práctica que se da en esto también es muy beneficiosa. Y también hemos escuchado... Es muy importante. Sí. No, disculpa, Mara. Es muy importante y la gente no lo toma en cuenta, ¿eh? Una porque no sabe, otra porque no se anima, ¿no? Piensa que a veces, lamentablemente, a muchas circunstancias hay que esperar. Uy, bueno, el Poder Judicial no sabemos si está abierto, si no, etcétera. Bueno, entonces está bueno estar bien asesorado, que la gente que no tiene la posibilidad de ahora ir a ningún estudio, porque, bueno, tiene miedo, no se escuche y de repente sepa que, bueno, que esto se puede solucionar, tanto para personas humanas como para una empresa también, mucho más efectivo. Y bueno, y que la solución está, ¿no es cierto? En lo que me respecta a mí como profesional, yo he hecho muchísimos contratos o renegociaciones en este tiempo, fue muy productivo para las partes, civiles y comerciales, y bueno, y la verdad que en algunas me fue muy bien, en otras capaz, a veces las partes no llegaron a un acuerdo, y en las que me fue bien, obviamente el beneficio fue inmediato, ¿sí? Y mucho más rápido, si no imagínate que recién ahora abrió lo que es el Poder Judicial, entre comillas, ingresa todo vía digital, algunos juzgados, por más que te digan que están abiertos, adentro está cerrado, entonces, obviamente que si uno logra que las partes entiendan esto y tienen la posibilidad de hacerlo, es realmente, como dice la gente joven, me siento vieja ya, porque es un golazo. La verdad que es muy práctico y eso es realmente... Y bueno, hay que tomar en cuenta que... Sí, te escucho, Mara, se me va la intervención. Decía que es muy práctico y es muy bueno que se ponga en práctica, valga la redundancia del término, porque es algo que te ayuda. Entonces, ¿qué mejor? La gente lo que quiere hoy es que le facilites las cosas, no que le des demasiado burocracia, problema o cosas. Entonces, lo que quiere es eso, ser prácticos y rápidos, porque hay demasiada burocracia en muchas cosas. Entonces, esta manera de poder renegociar realmente es algo que hay que tenerlo muy en cuenta, así que atención a esto. Amalia, y cuando escuchamos hablar sobre la buena fe, la carga de la prueba y las notificaciones, ¿a qué nos referimos precisamente con estos conceptos? Sí, son conceptos más que nada, se instalan mucho en lo que es en la parte jurídica, ¿sí? El ambiente jurídico. Fíjate que creo que al inicio de la charla algo comenté. La buena fe, a ver, o hablar un poco de estas cosas. Para aquellos bueno, que son profesionales y que hoy hago estudiantes, etcétera, porque tenemos de todo tipo de público, bueno, esto se encuentra regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación, seguimos con esa misma normativa, más específicamente en el artículo 9, 10, 961 y 1732. Pero a mí lo que me interesa, y esto lo digo para aquellos que, bueno, o aquellos que son curiosos y quieren ir a ver dónde está regulado, tiene que ver más que nada con la actitud, ¿sí? La actitud de quien se ve imposibilitado, en cierta forma, por así decir, de cumplir, diríamos, a causa de lo que es el caso fortuito, fuerza mayor, en forma definitiva o temporaria, determinado acto, ¿sí? Con lo cual, ahí vamos a ver cómo juega, como bien dijiste vos, la buena fe, ¿sí? O cómo encuentro yo limitados mis derechos o si alguien ha hecho abuso de los mismos, ¿sí? Más que nada, siempre sobre esto cuesta mucho probarlo, la carga de la prueba de bien, quién tiene la responsabilidad, ¿no es cierto?, frente a esto, ¿sí? La responsabilidad o la imposibilidad, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué es imposible que se cumpla este contrato?
a quién le corresponde, quién puede alegar esa actitud, esa buena fe, ¿no es cierto?, ese buen accionar, por así decir, que actuó con la debida diligencia, el buen hombre de negocios para muchos abogados, esta palabra me gusta mucho. Bueno, todas estas cosas, Mara, o estos temas que estamos diciendo tienen que ver con eso. A su vez también es importante que se tome en cuenta también los artículos siguientes, los que nombré antes, ¿por qué no el 1078, que es muy importante, que va dirigido también con todos estos temas que estuvimos hablando de lo que es la buena fe, la debida diligencia. Tiene que ver también con esto de decir, bueno, a ver, respetémonos entre nosotros, los plazos se respetaron, se efectuaron, por ejemplo, las notificaciones que tuvieron que ser pertinentes, ¿no? Muchas veces lo que falta, y saliendo un poco de esto, Mara, y me lleva al tema de hoy, es esto del diálogo, ¿no? Parece algo tan simple y a la vez tan difícil, y esa sería la punta inicial de la negociación, el diálogo. A veces dialogando podemos llegar a buen puerto, quizás entre vos y yo que firmamos un contrato, en algún momento puede haber alguna diferencia y no, por eso acudimos a alguien que nos ayude, que haga de mediador, esto lo vimos obviamente en el programa anterior, pero todo está relacionado, obviamente, y más que nada con eso, Mara, con la buena diligencia, el actuar de las partes, el ver realmente que no hubo una intención o mala intención de una u otra, ¿sí? Y que realmente esto que pasó, por ejemplo, dijimos el COVID, la pandemia, o cualquier otra emergencia sanitaria o de cualquier otra índole, no solamente sanitaria, podemos salir de la pandemia y otro tipo de emergencias, bueno, que se tome en cuenta esto, ¿no? Primero que fue ajeno a las partes, reitero, que no hubo intención de alguna digamos, o que no tuvo conocimiento nadie de esto antes. Firmamos y no es que sabíamos que iba a venir la pandemia, porque lo que se quiere buscar a cámara es el equilibrio de las partes, ¿sí? Donde justamente no haya una desventaja de una hacia la otra, ¿sí? Siempre se trata de buscar que las dos partes estén en el mismo rango, en la misma situación de igualdad, es lo que corresponde, ¿sí? En todo tipo de contratos civiles y comerciales. La verdad que me quedé pensando en esto que decías, Sí, te vi. tan importante, Sí. sí, porque sabés que en esta situación que estamos viviendo, acá en la provincia de San Juan también ya estamos en fase 1 nuevamente, lamentablemente, en esta situación de COVID que atraviesa todo el país, y donde vos hacés hincapié, mirá en qué parte tan sencilla y difícil a la vez, que es el diálogo, el escucharse, el poder llegar al tratamiento de un tema que puede ser muy conflictivo, pero llegando a esa conciliación, como lo hablabas en el programa anterior, lo importante que es de esto, ¿no? Escucharnos y poder llegar así a resolver problemas porque obviamente ocurren y con esta situación que hoy por hoy está atravesando todo el territorio nacional y el mundo entero, te hacen tener estas situaciones que se dan, en este caso con los contratos, ¿no? Entonces, qué importante que es esto que has marcado vos desde esa parte tan sencilla y difícil a la vez, que es el diálogo. Por eso me quedé pensando en esas palabras, porque son muy profundas las palabras que has dicho, María, con respecto a este tema que le has puesto esa carga emocional del diálogo, ¿no? Sí, fíjate que para mí, como profesional no me beneficia. Me viene barato que se maten las partes, imagínate. Pero a ver, soy persona y ante todo, lo que menos, o sea, obviamente el dinero ayuda, pero soy anticomerciante y lo que yo creo es que en muchos aspectos de la vida, más que nada en la parte jurídica se ve, Sí. lo que falta es el diálogo. Entonces, a veces es tan sencillo porque uno dice, bueno, a ver, pero esto se resuelve. Pero realmente no hay esa empatía a veces en las partes para que puedan llegar a esta negociación. Aún y con esta persona que interviene de afuera, como hablamos obviamente el programa pasado, Sí. este mediador o árbitro, a veces tampoco lo logra, ¿sí? Por eso recurrimos, por eso está la justicia a veces, ¿no? Exacto. Uno dice, ay, bueno, a ver, pacto en un contrato de alquiler, un desalojo, pero no va a pasar nada, ¿sí? O pacto en un contrato comercial, en una sociedad, por ejemplo, muchos se dan empresas familiares. No voy a firmar nada, porque ¿para qué? Si somos familia. Y a veces, como yo le suelo decir
bueno, a determinado público, alumno, lo que sea, son las peores. Porque, a ver, no es que suponte yo tenga problemas con mi madre, mi esposo, suponte, sino a veces los terceros que vienen a participar que son extraños, suponte un cuñado, un suegro, bueno, yo ya no los tengo, es un chiste, pero digamos, a ver, para que la gente se ría, Sí, pero digamos, sí, pasa esto, entonces la gente dice, como somos familia, no voy a firmar nada, entonces mucho en las empresas familiares. Y yo digo al revés, es donde más tenemos que firmar, claro. porque a veces no sabemos y las cosas claras no quedan siempre. Y este diálogo a veces no es suficiente. Es algo simple, pero bueno, a veces cuesta que la gente lo entienda. Si uno lo logra, un profesional de afuera, obviamente, porque a veces las partes no se dan cuenta, como te digo, es un golazo porque todo hace mucho más fácil el camino de esa vida, de ese contrato civil o comercial, y a su vez también beneficia a las partes. Si no es como que uno se encuentra trabado, ni hablar ahora con la pandemia o este hecho Sí. imprevisto, con estas herramientas, que si uno las tiene claras en la mente, bueno, dice, bueno, el Poder Judicial está cerrado, me cruzo de brazos, me mato, no voy a iniciar nada. Y bueno, no, hay que escuchar, hay que asesorarse bien, porque esto existe, no son simples teorías, y si tengo las herramientas legales para utilizarlas, obviamente es importante, muy Totalmente. importante. Amalia, ya para ir cerrando con nuestro tema de hoy, ¿qué le podemos decir a todo nuestro público, a todos los que se van sumando como de palabras, inquietudes, a Mafen, a Luciana, a Rinky, que también se ha sumado, a Sabores en Distribuciones, bueno, a todos los que, a Mafen 56, a Cacha, que nos acompaña, a Valentia, música, a Javier, Nicolás, Jorge. Uy, bueno, hoy tenemos un montón de oyentes que nos están acompañando y también televidentes que van llegando, a otro Jorge más que se suma. Desde Perú también. Hay una oyente Sí, no, creo que es otra persona nueva de Perú. Jorge de Estoy Perú, acostumbrada porque a veces hablan, nos siguen de Ecuador, de ¿viste, Ecuador. Mara? Que a veces pasa, ¿no? Le comento a la gente porque siempre estamos también haciendo algunos que otros vivos. Y Sí, ahora veo que están de Perú. Bueno, está bien. a Es Jorge como de la radio Perú. digital, Mara. Desde Perú, colega, No, dice. viste que hay radios digitales, hemos Claro, participado de eso, más allá del Instagram, no estoy hablando del Instagram, ¿no? Y bueno, lo bueno que tiene eso es que sí, llegás a todo el mundo. A diferencia capaz de una de aire, llegás muy exacto. acotado. Sí. Es más Ah, amplia me la decías, llegada, ¿qué sí. podíamos decir para cerrar? Perdón, me quedé tildada porque íbamos pensando, iba recorriendo con vos solo. Bueno, a ver, creo que lo reitero de vuelta, que parece fácil, el diálogo. Sí, diálogo abierto, mejor dicho, para, bueno, esta hora, con esta lluvia mala, las palabras ya se diluyen. Pero es un diálogo abierto, un diálogo que tiene que haber entre las partes. Te digo para que te rías, porque te digo, acá es del primer. Decir que a mí me gusta la lluvia, pero bueno. Pero allá me imagino lo lindo que debe estar, como Mendoza también. Sí, Bueno, entonces, a ver, el diálogo es muy importante para todo tipo de negociación. Si estamos hablando, reitero, aquellos que se incorporan a lo último, pero no sé lo que nos ponen ahí, Mara, bueno, después lo vas a decir vos. Brittany desde Ecuador, que manda saludos también. Ecuador, Bueno, Brittany. pues yo me pongo a hablar. Bien, bueno, entonces, es importante el diálogo, obviamente abierto entre las partes en esta negociación, para obviamente tratar de ver qué puedo hacer, qué puedo negociar, qué puedo renegociar, qué puedo ver, ¿sí? Primero saber qué firmé, cuándo pasó este hecho supuestamente imprevisto de fuerza mayor, ¿sí? Las partes se pueden realmente sentar a negociar, necesito de otro personal o, por ejemplo, un profesional, por así decir, o esta persona extraña, árbitro, amigable, componedor, para negociar, puedo hacer que las partes logren, que ahí está lo más importante de un profesional, para mi gusto, para mí es una opinión, ¿no? Que logre esta persona la empatía en las partes para lograr la negociación. Eso se da con el diálogo, pero también tiene que ser muy astuto de, obviamente, llegar a ese puerto. La buena fe que estuvimos hablando, esto de decir realmente la debida diligencia, realmente la actitud del buen hombre de negocios, todos estos conceptos que dijimos, buena fe, debida diligencia, diálogo sobre todo,
y negociación o renegociación, es lo más importante a la hora de tomar en cuenta cualquier tipo de contrato civil o comercial. Te digo una cosa, durante la pandemia o en cualquier otra emergencia, yo te diría algo sacando esto que estamos hablando, que es un Sí, caso fortuito, etcétera, siempre, en cualquier contrato es importante que se den estas cosas. Y tener en cuenta siempre el objeto del contrato, el negocio, con quién voy a contratar, por qué voy a firmar con esa persona, la confianza, y como dije algo que podemos hablar otro día, que esto se puede, ya lo hemos dicho también, no me acuerdo si allá por tu zona o dónde, hemos hablado de empresas familiares, y tomar en cuenta sí. esto a las empresas, o los amigos, ¿sí? A veces uno dice, no, como es mi amigo no me animo, no le digo nada, no firmo, no. Es donde más uno tiene que poner o establecer las pautas, ¿no? Bueno, todo tuyo, acordate que mañana creo que estoy con Luciano, eso a las 18, si querés decir ese aviso, y bueno, nada más por hoy, Mara, creo que es suficiente. Bueno, claro que sí. Muchísimas gracias por estar allí, a todos los que nos acompañan a través de las redes. Y el próximo miércoles, nuevamente entonces, estaremos en contacto a partir de la hora 17 con la doctora Amalia Fensore, juntas, haciendo radio en vivo. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.